Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, queridos amigos, en el estudio de Departamento de Escuela Sabática con la Asociación General. Con ayuda de Dios queremos presentarles nuestra nueva lección de Escuela Sabática, el Señor y Rey. Y aquí tenemos en el fondo las dos coronas de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, una idea por lo menos de cómo fueron. Seguimos nuestra lección y el cierre de nuestras lecciones relacionadas con la misión de nuestro Señor Jesucristo, y vamos a empezar con una oración en silencio juntos con nuestra querida hermana Raquel. Bienvenida, Raquel, en estudio. Acompáñanos, por favor. Amén. Vamos a ver la estructura de nuestra lección. Señor y Rey es el título, y aquí está un testimonio muy hermoso. Después sigue el primer subtítulo: El prometido será Rey. Vamos a ver, como una introducción de nuestra lección, tenemos varias citas proféticas. Prácticamente toda la lección está concentrada con las pruebas proféticas de que nuestro Señor Jesucristo fue el Rey. Sabemos que en el Antiguo Testamento la presencia de Dios con su pueblo estaba dividida en tres puestos. Uno fue el sumo sacerdote, y otro fue el profeta enviado por Dios, y el otro fue el Rey. Así que en Jesús los tres oficios se están combinando, o se está uniendo en una sola persona, que es nuestro Señor Jesucristo. Y claro, Él es un rey en ese caso, y sumo sacerdote vimos en la semana pasada, y esta semana vamos a ver que Él es un rey profetizado, y también vamos a ver qué significa ser rey. Vamos a ver en esta misma lección y las profecías relacionadas con nuestro Señor. El otro subtítulo es la estrella del rey de los judíos. Otras profecías: su reino no es de este mundo. Es el encuentro con Pilato, y también algunas más profecías. El Rey de Reyes, Señor de Señores. Bueno, es una declaración definitiva en Apocalipsis. Y el último subtítulo: Domingo y Gloria sobre todo. Cómo se entrega prácticamente el dominio y toda la gloria de este rey tan especial. Perdón, vamos a ver en esta lección. Analicemos cada pregunta por separado, empezando con la primera. ¿Qué mensaje está contenido en una de las profecías más antiguas concernente la posición de Moisés que iba a venir? De posición del Mesías que iba a venir. ¿Qué podemos contestar a esta pregunta, Raquel? El título de la lección contiene dos conceptos que son complementarios y están estrechamente coordinados entre sí. Es decir, tenemos por una parte el reino, y otra también el señorío. Y es importante la combinación de ambos, porque no es simplemente tener la corona, pero también tener la administración y tener el dominio de todas las posesiones. Y de hecho se encuentra claramente especificado en esta profecía de Génesis 49:10, cuando Jacob convoca a sus hijos y por inspiración profetiza acerca de su futuro. Y en relación a Judá, que devendría la tribu de Judá, se le asigna una de las profecías mesiánicas más importantes. Se habla de la legislación, se habla del reino por medio del cetro. Y aquí encontramos reunidos de nuevo los dos conceptos, es decir, uno es la realeza y otro también es el aspecto de posesión, dominio y amo de todo cuanto existe sobre la tierra.
Muchas gracias, Raquel, muy interesante. Aquí muy claramente en el segundo versículo bíblico dice que pues este rey vendrá por el linaje de David, procederá de sus entrañas, que significa que íntimamente el Mesías tiene una naturaleza humana, está conectado con el linaje de David y no de apariencia, pero en acuerdo de ese versículo profético, pues Mesías debe venir de las entrañas del linaje de David, que significa que pues es hijo del hombre, como Jesús él mismo declaró su propia función en esa tierra. También en los testimonios podemos ver que nuestro Señor dice aquí, por ejemplo, vamos a mostrarle en la pantalla, dice el profeta Isaías, y saldrá una vara de tronco de Isaí, y un vástago retornará de sus raíces. Entonces, una vez más se confirma este origen humano que Mesías debe tener. Obviamente, como dice también el apóstol Pablo, sin pecado y sin mancha de pecado. Seguimos más adelante con la pregunta número 2. ¿Cómo confirmó un profeta posterior su preexistencia y dignidad real? ¿Qué podemos contestar en esa pregunta? Porque entonces aquí vamos a tocar una pregunta muy importante, una pregunta doctrinal de la preexistencia de Jesús. Hablamos un poco de esto en la lección pasada y aquí debemos aclararlo una vez más. Sí, en la primera pregunta se hablaba de casa y reino, que tiene que ver con la regencia y tiene que ver con la administración. Aquí nos damos cuenta de que se nos habla del linaje y se nos habla también de la localización geográfica, además de la extensión en el tiempo. Así que son tres elementos que debemos considerar claramente. Ya teníamos claro por Génesis 49, y aquí de nuevo se confirma en Miqueas 5:2, el linaje de Judá, de acuerdo a la dinastía de David, y también en la ciudad de donde también procedía el linaje de David, que era en Belén, Belén Efrata. Por lo tanto, aquí se nos vuelve a confirmar no solamente el señorío, el dominio, la dirección, la administración, sino que también se establecen dos periodos de tiempo importantes, es decir, uno que es infinito, eterno e indeterminado en su origen, mientras que otro tiene un punto de partida específico. Y se combinan aquí la naturaleza divina y la naturaleza humana del Señor Jesús. Muchas gracias, Raquel. Muy interesante la segunda pregunta. ¿Cómo fue confirmado la preexistencia de Jesús? Y también aquí tenemos mencionado solamente la profecía de Zacarías, pero hay más que eso. Por ejemplo, hay la profecía de Isaías, se menciona aquí en el testimonio, Isaías capítulo 9, versículo 6. Sus orígenes se remontan al inicio de los tiempos y los días de la eternidad. Eterno eres tú, dice el profeta Isaías, Padre eterno. Entonces ahí se asignan los títulos de Dios Padre a Jesús. Entendemos de esa forma que el profeta tiene una inspiración divina muy especial. Nosotros no tenemos una experiencia personal hablando con Jesús, hablando con Dios Padre. Por eso debemos aceptar literalmente, así como las profecías están y la explicación bíblica literalmente, considerando la naturaleza misteriosa de Jesús, que es 100% Dios y 100% hombre.
hombre, como hombre, él tenía un principio y un fin, pero como Dios, aquí se menciona que él no tenía principio ni tendrá un fin. Seguimos más adelante con la pregunta número 3. ¿Qué dijeron los hombres sabios sobre el bebé que estaban buscando? Bueno, otras traducciones dicen que son los sabios del oriente o los magos. ¿Qué son esa gente y qué dijeron y por qué buscaron un bebé en Jerusalén? Bien, nosotros tenemos la profecía que pronunció Balaam y que Moisés transcribió, y se refiere específicamente a la revelación por un acto revelado en los cielos del nacimiento del rey y del Señor de su pueblo, en este caso Jesús. Y por lo tanto estos científicos constataron la aparición de esta estrella, que de hecho el deseo de toda la gente nos dice que era un grupo de ángeles, y obviamente no correspondía a ninguna constelación conocida y estaba en un momento y que a los científicos les hizo reconocer esta predicción que ellos ya conocían, y por lo tanto asumieron este acto sobrenatural a una aparición sobrenatural, y era precisamente esta profecía mesiánica. Y ellos se dirigen hacia donde la estrella les estaba conduciendo, y por esa razón llegaron hasta ese lugar e inquirieron acerca de este rey. Para su sorpresa, pues no obtuvieron ningún eco significativo, y este grupo de ángeles en forma de estrella los siguió encaminando hasta el lugar que proféticamente también estaba previsto, que era Belén. Y de nuevo aquí se enfatiza la realeza, el origen máximo y real de este nuevo ser, juntamente con elementos que se relacionan estrechamente con la dignidad real, como ir en un pollino, o sobre la cría de un asna, y en ese sentido daba un símbolo que era característico de cuando un rey es declarado como tal y coronado. Recordemos cuando David anuncia que Salomón va a ser rey, también procede de este mismo modo, así que es un ritual relacionado con su presentación como rey. En Mateo 2, con este grupo de ángeles que se revela a los sabios que vienen de Oriente, y también se revela a los pastores, y ahora en Mateo 21, cuando ya se está aproximando el fin del ministerio de Jesús, él es reconocido ahora también como rey y proclamado como tal, de acuerdo a un ritual de coronación como el descrito en Mateo 21, 4 y 5. Muchas gracias, Raquel, muy interesante. Aquí quizá se podía poner también el versículo, la profecía de Balaam, donde él declara que, bueno, una estrella de Jerusalén saldrá, la estrella de Mesías. Pero obviamente podemos confirmar que pues fue bien establecida la profecía del Mesías, y veremos aquí que esos sabios que no fueron de parte del pueblo de Dios, pero conociendo los escritos de Balaam y posiblemente conociendo hebreo y conocieron los escritos del Antiguo Testamento, pues ellos sabían de qué se está tratando y que un rey debe nacer. Vemos hasta aquí cuántas profecías exactas y precisas fueron presentadas para comprobar el nacimiento de Jesús, la forma como él debía venir,
cómo debía comportarse, especialmente el profeta Isaías. Tiene muchas profecías mesiánicas declarando el carácter del Mesías, cómo él va a dar su mensaje, cómo se moverá con el pueblo, que él se encargará con nuestras enfermedades y dolores, pero va a ser mal interpretado su esfuerzo. Todo estaba profetizado. Vamos a ver en la pregunta número 4 qué sucedió en un diálogo que Jesús tenía con Pilato. ¿Qué preguntó el procurador Pilato a Jesús durante de su juicio y qué fue la declaración de Jesús mismo sobre su ministerio y su posición? Aquí encontramos una vez más no solamente la dignidad de la virtud de la realeza, sino también la asignación territorial de esa misma realeza en la forma de un reino. Sin embargo, debe redefinirse lo que se consideraba reino y rey. Obviamente, la perspectiva que tenía Pilato y que además correspondía a la que los judíos tenían era netamente territorial y estaba relacionado con un acto de conquista y posesión. Jesús clarifica al gobernador romano que ciertamente él es un rey y él tiene un reino, pero su reino no es de este mundo, es decir, no corresponde a la perspectiva de opresión, dominio y conquista, que era la definición general de la época y aún hasta hoy lo es, y que además el Señor Jesús era rey, pero en la verdad y de acuerdo a los principios del cielo. Y esto era un concepto pues muy extraño para Pilato y para la mayoría de la gente, porque el Señor Jesús iba a morir en una cruz, era entonces rey. Estos elementos de comprensión de poder, como es ser rey o ser señor, es decir, tener la máxima autoridad legal y también la máxima autoridad de propiedad y administración, generalmente se asocian con actos de imposición, con acciones de opresión. La actitud de Jesús y su misión era completamente opuesta a esta perspectiva. Está basada en la verdad, estaba basada en el amor, en la preocupación, en el cuidado, en hacer el bien y vencer la muerte, no destruir la vida, que es lo que generalmente se entiende por reino y por poder. Y lo que es importante es que Pilato, aunque no pudo interiorizar el concepto de rey que el Señor Jesús le expuso, sí pudo ser impresionado por la realeza, la nobleza, el señorío y la dignidad de Jesús, en todo el término de la palabra. Y en ese contexto, sobre su cabeza estaba el título Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Muchas gracias. Es interesante cómo una persona pagana, una persona romana, aceptó a Jesús como rey y bueno, y lo dejó eso claramente en la historia de la humanidad. Pero es interesante también la pregunta que él lo hizo: ¿eres tú rey de los judíos? Y Jesús lo dice, tú lo dijiste. También Jesús declaró que su reino no es de este mundo. Pilato fue uno de los pocos privilegiados que no fueron parte del pueblo de Dios, que recibieron mucha explicación del reino, de su ministerio, de su posesión de fuerza real, pero no en acuerdo de los principios de este mundo. Es increíble, el hombre fue convencido y bueno, dejó eso claramente con los escritos está sobre la cruz.
Vamos a seguir más adelante y vamos a ver qué más dicen las profecías en esta vez en el Nuevo Testamento. Apocalipsis, tenemos Juan, uno de los discípulos de Jesús, como que reconoce a Jesús el libro de Apocalipsis en la primera página, que vamos a decir cómo lo describe Juan como un Jesús, como Rey de Reyes, y qué misión tiene y por qué aparece en este libro tan importante. El último libro de la Biblia no solamente cierra la historia de la humanidad, sino también introduce un nuevo nivel de existencia. Y es interesante cada uno de los atributos que tenemos expuestos aquí, en el capítulo 1, en el 17 y en el 19. Primero se nos presenta a Cristo como el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Parece como estos tres conceptos no se interrelacionaran entre sí, pero lo hacen absolutamente, porque incluyen la naturaleza divina y humana del Señor Jesús. Él es el testigo fiel, Él es el que puede representar a la humanidad, es el que lo puede hacer de la manera más genérica y perfecta, porque es coparticipante. Además de eso, por vencer la muerte y resucitar de los muertos, es un ejemplo de vencer el pecado y destruir la muerte, lo cual en combinación le reconfirma su legado como soberano de los reyes, es decir, máximo rey sobre cualquier otro sobre la tierra. Pero después encontramos acá, con la próxima cita, el elemento que marca una diferencia con todo legado y con todo reino humano, que es el amor, es el sacrificio y es la entrega hasta la muerte en favor de otros. Y se encierra así el plan de salvación como ministerio fundamental, que conecta a su vez con la presentación de Jesús como Cordero, como Señor y como Rey. Así que lo tenemos en esa triple dimensión. Lo tenemos como víctima y propiciación para vencer el pecado. Lo tenemos como el máximo amo y administrador, y además lo tenemos como máxima autoridad real. Y en ese sentido se reconfirma su misión y se ratifica su doble funcionalidad como rey, máximo linaje y dignidad real, y también máximo poder ejecutivo y administrativo como Señor de señores. Es interesante que, por ejemplo, en español aquí dice Señor de señores, o en inglés Lord of the Lords, pero en otras traducciones dice Dios de los dioses. Y sabemos que los hombres hicieron muchos dioses de madera, de piedra, de metal, pero esos dioses no tienen ningún poder. El único Dios que tiene poder, que es el creador de todo que es vivo y todo que existe, es nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que este título es muy importante. En el momento cuando lo declaramos que Él es el Rey de los Reyes, también no solo que aceptamos su posición como un líder del universo, pero también estamos en acuerdo de obedecer sus leyes, su guía, porque ser rey significa no solo que tiene un título, pero también que tiene un poder, tiene una jurisdicción encima de todo, además que lo adoran y que lo aceptan. Vamos a ver más adelante en la pregunta número 6, ¿quién exaltará un día los méritos de Jesucristo como Señor? Es interesante que Jesús fue
tan maltratado, malogrado su reputación. Se hablaba y se habla hasta hoy todo tipo de barbaridades y mentiras en acuerdo de su existencia, de su forma de vivir y todo eso. Y todo esto va a ser rectificado. Todas esas mentiras deben ser aclaradas. ¿Y cuándo sucederá esto? ¿Y qué profecías tenemos relacionadas con este evento? Aquí tenemos a los seres celestiales, tenemos a los ángeles, a los ancianos, a los seres vivientes, y los tenemos en un contexto específico ante el trono, y están dando alabanza, honra, gloria y poder indefinidamente en el tiempo, por el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y si lo tenemos en un nivel de seres celestiales, también lo encontramos paralelamente en la descripción de Filipenses 2, 10 y 11, cuando habla de todos los salvos y de todo ser creado. Confirmará, reconocerá y aceptará no solo la autoridad de Jesús como Señor y máxima cabeza directiva y administrativa del planeta, sino además su legitimidad como regente y rey máximo en este planeta. Muchas gracias, Raquel. Muy interesante. Aquí, si consideramos el segundo testimonio, es interesante que cuando nosotros reconocemos a Jesús como nuestro Rey, no solo ratificamos o reconocemos que Él es nuestro líder, nuestro Rey dirigente, y que nosotros lo obedecemos y somos ciudadanos de su reino, pero sucede algo más allá. Es que nosotros declaramos que prácticamente Satanás no tiene la jurisdicción sobre la tierra y sobre nosotros, que él no es el rey, porque sabemos que Satanás intentó de usurpar, de recibir, de robarse este lugar que tenía Jesús. Pero en el momento cuando declaramos a Jesús como el único rey, el único digno de alabanza, entonces automáticamente nos distanciamos de la autoridad del príncipe de este mundo, como también se declara en algunos textos. Seguimos adelante y vamos a ver la pregunta número 7. ¿A quién pertenecen todo el dominio, la grandeza, la gloria y el reino? Y también cuando sucede esa declaración, recibir del dominio, vamos a definirlo de esa manera. Bien, aquí tenemos la descripción de Daniel 7:13, que enmarca al Señor Jesús de nuevo como abogado, como intercesor, como sumo sacerdote, y el paso al lugar santísimo también, el inicio del juicio por parte de la divinidad en cuanto a la humanidad. El acto por medio del cual se transfiere esa autoridad y ese dominio es por parte del Padre al Hijo, aquel que es como semejanza de hijo de hombre, y esa completa transferencia de autoridades y poderes, de acuerdo a como nos dice el profeta, fue inicialmente declarado a nivel profético, de acuerdo de Daniel 7, y al mismo tiempo se extiende desde ese momento y el cumplimiento profético de esta declaración hasta el tiempo sin fin. Muchas gracias. Es increíble cuando Él viene por segunda vez. También adelante de todo el mundo se le dará la corona otra vez para que todo agachan sus cabezas y caen a sus rodillas, dicen, y adoran en su tercera venida, y adoran
y exclaman que de verdad es justo el reino de nuestro Señor Jesús. ¿Por qué? Porque todo podían ver o Dios le dejan ver y recordarse las oportunidades, múltiples oportunidades que Dios ha dado a cada uno de ellos, pero ellos rechazaron la gracia, la bondad de Dios y por lo tanto ellos condenan sus propias decisiones y sus propias acciones. Es también interesante entender que cuando se declara el reino y se da el reino al Señor Jesucristo, Él por supuesto comparte este reino con sus seguidores. Y eso es que dice aquí en los versículos que los seguidores del Altísimo, los santos, reciben el reino. Es increíble qué privilegio está dado a los 144,000 y a todos los fieles que siguieron por fe nuestro Señor Jesucristo. Y esas personas eres tú, soy yo, somos todos nosotros, queridos hermanos y hermanas. Por eso debemos entregar nuestro corazón a Jesús, aprovechar el tiempo que todavía tenemos, porque es enorme la recompensa que Dios está preparando para usted y para nosotros. Disfrutan esta lección, queridos hermanos y hermanas, y con ayuda de Dios nos encontremos durante la próxima semana. Que Dios le bendiga. Amén.